científicos dedican un espacio de su ámbito de estudio y de investigación a la cuestión humanística. Roque lo ha hecho. Y en la actualidad, además, hoy día, en esta actualidad, es estudiante de doctorado en Ciencias Jurídicas en la UGR. Señal de que ha estado siempre contento con la universidad y no te quiere despegar de ella, y hace bien. Es miembro de la Academia de Ciencias, Matemáticas, Físico-Química y Naturales de Granada desde febrero de 2012. También es miembro del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino desde 2022. Él siempre me dice: Maribel, tú pon que soy miembro del Centro de Estudios Históricos. O sea que se ve que este dato le conmueve mucho más, por lo menos en la actualidad en la que estamos. Y también hay que decir que es un ilustre socio de nuestro Ateneo de Granada. Bien, publicaciones sobre la temática de memoria histórica que nos incumbe en este momento. En esta tarde tenemos un libro suyo, Los hombres de ciencia en el Ayuntamiento Democrático de Granada, de la timocracia a la sofocracia, 1922-1932, en Cuadernos Republicanos, en el 2021. Y luego un libro en colaboración con Pedro Luis Mateo Alarcón, con Carmen Morente Muñoz y con él mismo y con su participación, un libro sobre Jesús Jordi Veró, un universitario al servicio del bien común. Esto fue publicado en la editorial de la Universidad de Granada en 2022. Hoy nos va a hablar del Frente Popular, con esos dos puntos, mito y realidad. Así que yo le dejo la palabra y os agradezco vuestra participación en la tarde de hoy en el Ateneo. Después de la conferencia siempre dejamos un margen para preguntas, no sé, alguna puntualización que haya que hacer, lo que queráis vosotros. ¿Vale? Se abre la palabra a todos vosotros. Así que le dejo la palabra a Roque y gracias siempre por su disposición a colaborar. Siempre con... Bueno, muchísimas gracias, Maribel. ¿Se oye? Sí, espérate, apago. Sí, ¿se oye? Verán, lo que yo les propongo a todos ustedes es que esta tarde tratemos de plantearnos cómo se puede uno acercar al conocimiento de lo social. Cómo percibimos e interpretamos la realidad social en un momento dado. Porque tal vez eso nos podrá ayudar a entender quién despertó tantas ilusiones y a la vez tantos miedos. Tratando de hacerlo de una manera lo más objetiva que el método y la fuente nos permita, ¿no? Y para eso me he ido a un físico francés que yo admiro muchísimo. En cierta manera, yo he tratado de hacer cosas que él hizo hace 100 años, ¿no? Que se llamaba Jean-Baptiste Perrin, que fue Premio Nobel de Física en 1926, que él mismo se definía como ateo y socialista, y fue secretario de Estado de Universidades, entendamos la equivalencia, ¿no? Eso es Francia, durante el gobierno popular en Francia. Este físico fue que hace 110 años demostró que las moléculas existen. O sea, hasta hace 110 años no existía una prueba experimental irrebatible, ¿no?, de la existencia de las moléculas, y lo hizo utilizando el ingenio, que es lo que yo creo que a la ciencia actual y tal vez a la física actual le falta, ¿no? El ingenio. Él lo que hizo fue mirar por un
microscopio, cómo se alimentaban unas partículas, a partir de ahí construyó una pequeña estadística. Lo que midió fue la velocidad de sedimentación. Y a partir de ese dato, no les voy a dar los detalles, pero a partir de ese dato demostró que las moléculas existían, porque encontró la relación entre la constante universal de los gases, R mayúscula, y la constante de Boltzmann a través del número de Avogadro, lo cual efectivamente constituía la prueba de que las moléculas existían, el número de Avogadro. Pues bien, Jean-Baptiste Perrin fue el promotor y, en cierto modo, el fundador del CNRS. El CNRS es el Centro Nacional de Investigación Científica en Francia y es hoy una de las instituciones científicas de mayor prestigio en el mundo. Muchos de nuestros alumnos y alumnas están trabajando allí, son ya profesores de investigación, ¿no? En el CNRS en París. De manera que estamos hablando de un tiempo, que es a lo que yo quiero llegar, estamos hablando de un tiempo en que una parte muy sustancial, muy significativa de los científicos se declaraban socialistas, colaboraban con gobiernos de Frente Popular y creaban centros de investigación que han dado lugar a que Francia hoy sea una potencia científica, ¿no? Aparte de otros aspectos, pero científica indudable. De manera que eso lo voy a ir acompañando de una serie de puntos distintos, cosas así que van a salir como un poco raras, ¿no? Pero Jean-Baptiste Perrin decía en los debates que los científicos de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de las humanidades, a mí me gusta más, pero de las humanidades tenían en Francia, él decía que para conocer lo social, para entender lo social, había que explicar lo invisible complejo por lo invisible simple. De manera que esto es justamente lo que esta tarde les propongo yo que hagamos aquí. Explicar lo visible complejo por lo invisible simple. Esa traslación, esa interpretación es lo que pretendo que hagamos aquí esta tarde. Y voy a empezar a darle como así ideas sueltas, ¿no? La primera es la única trágica que voy a comentarles, pero que creo que es necesaria para entender por qué el Frente Popular en España es en parte un mito y ese mito, como toda la mitología, en parte también oculta la propia realidad. Les voy a hablar en primer lugar de la instrucción reservada base quinta del 19 de julio de 1936 en Pamplona. Esa instrucción reservada decía: es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierto o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Directriz reservada, publicada en documentos preparatorios del golpe por el general de brigada Emilio Mola Vidal. Y les voy a dar un dato que a mí me llama mucho, siempre busco de dónde es la gente, ¿no? Entonces yo les voy a proponer esta tarde una pequeña tarea. Busquen, es muy fácil, eso aparece siempre en Wikipedia, de dónde eran, dónde habían nacido la mayoría de los generales africanistas que se sublevaron contra el gobierno legal y legítimo de la República. Uno de ellos, Enrique Mola Vidal. Para entender lo que es el Frente Popular en España, hay que hacer historia de España. Hay que hacer historia de España. Y hay que hacer historia de España desde
los siglos en los cuales se produce la ruptura con el antiguo régimen, con el feudalismo. Ese proceso, esa ruptura, se produce porque la aristocracia, que era la clase dominante, el antiguo régimen era un régimen estamental, donde había 3 estamentos: la aristocracia, el clero y lo que se llamaba el tercer estado, la plebe, las ciudades, tenían distintos nombres. Tercer estado, que eran los que trabajaban. El tercer estado eran los que trabajaban. Y en el estado del antiguo régimen, el régimen anterior a la Revolución Francesa, los únicos que pagaban impuestos, porque esta es otra de las claves, esta es otra de las claves. ¿Quién en la historia de España ha pagado impuestos? Pues bien, en el antiguo régimen solo pagaban impuestos la plebe. La plebe eran los comerciantes, los trabajadores, los campesinos, los artesanos. Esos eran los que pagaban impuestos. La aristocracia ponía al servicio del rey sus tropas, sus caballos, sus caballeros. El clero dictaminaba doctrina para que todo funcionara adecuadamente, pero quien pagaba impuestos era la plebe. Ese proceso de transición, de ruptura del antiguo régimen con la modernidad, es un proceso de destrucción creativa. Este es un término que utilizan en un libro sobre por qué los países son pobres, ¿no? Uno de los autores acaban de conceder lo que se considera que es el Premio Nobel de Economía de la Escuela Económica de Londres. Y en ese libro habla de que es necesario que en los procesos haya destrucción creativa. Se tienen que romper estructuras arcaicas para que se creen estructuras modernas, diferentes. ¿Y cuáles son las palancas en ese proceso? La burguesía se convierte en la clase hegemónica y la aristocracia en la clase decadente. ¿Qué palancas utilizó la burguesía para romper con el antiguo régimen? 2. En los países donde ese proceso implicó una destrucción creativa de las viejas estructuras, la burguesía utilizó 2 palancas: el comercio y la ciencia. De manera que esto lo explica maravillosamente el inolvidable profesor de Historia del Derecho, que esperemos que no lo olvidemos nunca, Francisco Tomás y Valiente, en su manual sobre Historia del Derecho Español. Insiste mucho en esta idea, de que la burguesía, este proceso de transformación, lo hizo impulsando el comercio y desarrollando la ciencia. Quien no desarrolló el comercio, quien no desarrolló la ciencia, ese proceso de destrucción creativa lo tuvo que dilatar durante siglos y terminó siendo una transacción. Es nuestro caso. Terminó siendo una transacción, terminó siendo un acuerdo dilatado durante siglos, ¿no? Con lo cual la burguesía revolucionaria del siglo XVIII, pues ya en el siglo XIX, en el siglo XVII, en el siglo XVIII-XIX, ya era otra cosa. ¿Y qué construye la burguesía? Construye un sistema basado en la libertad, que llamó liberalismo. Porque realmente en la Revolución Francesa, igualdad, libertad y fraternidad cada vez se fue convirtiendo más en libertad y propiedad. Lo de la fraternidad y lo de la igualdad se fue olvidando. Y quedó la idea de libertad. ¿Libertad por qué? Frente a la aristocracia. La clase emergente, la clase que va a ser dominante a partir de que ese proceso revolucionario triunfe, tiene que ir orillando, tiene que ir superando todas esas contradicciones y tiene que convertirse en una clase dominante. Y por lo tanto, crea un sistema donde lo que prima es la libertad. ¿Pero qué libertad? La libertad en el sentido general, pero cada vez más
se queda en la libertad económica, liberalismo económico, y se va olvidando lo de la libertad política. Y este es el problema que nosotros tenemos en nuestra historia, que nuestro liberalismo fue un liberalismo esencialmente económico y difícilmente político, aunque la estrategia de la oligarquía siempre ha sido en España, ha practicado, el verbo que más ha practicado ha sido el verbo procrastinar. El verbo procrastinar es el verbo aplazar, ¿no? Dilatar. No, esto no lo vamos a hacer ahora, no, esto lo vamos a hacer dentro de 10 años, no, esto no va a ser ahora, esto lo vamos a hacer dentro de 100 años. Es aplazar, aplazar, aplazar. Frente a los cambios revolucionarios, y la policía en Francia lo era, aquí lo que se pretende en todo momento es ir aplazando el liberalismo político. ¿Y en qué se basa el liberalismo? El liberalismo se basa en que el individuo está por encima del Estado. En un lema, claro, todas las revoluciones necesitan un lema, ¿no? El lema es laissez-faire, laissez-passer, le monde va libre. Es decir, dejar hacer, dejar pasar, el mundo va solo. No hay que hacer nada, el mundo va solo. Y claro, ¿qué Estado construye esa burguesía revolucionaria, que inicialmente lo es en la medida en que rompe con la aristocracia y rompe con el feudalismo y establece un sistema de relaciones sociales, de población, etcétera, completamente diferente, que es el capitalismo? ¿Qué Estado es el que construye el liberalismo? Un Estado que tiene que hacer solo 3 cosas: leyes, tribunales y orden público. El Estado liberal solo tiene que cumplir 3 funciones: las leyes, los tribunales que aplican esas leyes y mantener el orden público. Porque el orden público es imprescindible para que el status quo se mantenga. Y eso genera, en nuestro caso, un pensamiento arcaico netamente reaccionario, en el sentido literal de la palabra reaccionario. Es decir, es un pensamiento que se opone radicalmente a cualquier cambio. Por eso es reaccionario, porque reacciona a cualquier cambio, bajo la idea clara de que cualquier cambio va a perjudicar a las clases privilegiadas. No olvidemos que en el siglo XIX las grandes visiones de la historia humana se construyeron como apología y justificación del derecho de propiedad, al que se consideraba sinónimo de vida civilizada, siendo el propietario la clave con que se cerraba la bóveda de esa civilización. Este era el Estado liberal: leyes, tribunal y orden público. Pero los procesos a veces tienen dinámicas propias y no todo es determinista. A veces la componente aleatoria interviene. Y esa componente aleatoria, junto con la base objetiva de los cambios, hace que a partir sobre todo del siglo XVIII, en algunos sitios antes, se industrialice, aparezca una nueva especialidad, una nueva rama, que es la industria, con unos niveles de desarrollo nunca vistos hasta antes. ¿Y qué provoca la industrialización? Provoca que algunos zares de Rusia se nieguen a instalar el ferrocarril, porque afirman que el ferrocarril traerá revolución proletaria. No, se negaron a construir ferrocarriles. En nuestro caso, el miedo a la revolución social hizo que la industrialización no se emprendiera. Y esto hay que decirlo así de claro. No hay un problema de que en Málaga se quisieran hacer altos hornos y hubiera una conspiración antiandaluza que intentó por todos los medios que esos altos hornos no funcionaran. No.
es que se intentó hacer alto horno en Málaga con carbón vegetal, ¿verdad, Carlos? Con carbón vegetal. Y todo el que haga un poquito de termodinámica y de estudio de materiales sabe que no, que eso no es posible, que hay que utilizar carbón mineral. No se podía hacer alto horno con carbón vegetal. Con lo cual, la industrialización, allí donde hay una burguesía que la desarrolla, cambia por completo la composición interna de la clase obrera. Aparece una nueva clase que se suele denominar, al menos así lo llaman los clásicos, el proletariado. Y el proletariado emerge como una clase constituyente, es decir, una clase que va a pedir el poder, en la medida en que cada vez tenga más fuerza, va a pedir el poder. Junto con ese proceso de industrialización y de nacimiento de una clase nueva, que es el proletariado industrial, en todos los países de Europa, en el nuestro también, aunque siempre hay que decirlo, nosotros somos Europa y todo lo que ha pasado en Europa ha pasado aquí, lo único que cambia es la escala de tiempos, ¿no? Y el ritmo. Pero todo lo que ha pasado en Europa ha pasado aquí. Y aquí se da un proceso igual que se da en el resto de Europa, que es el crecimiento de las urbes. Las ciudades crecen, y crecen mucho y en muy poco tiempo. Hay un proceso de urbanización, y ese proceso de urbanización hace que surja lo que, aunque sea un término controvertido, que depende del enfoque que se utilice, pues se acepta más, se acepta menos, pero surge lo que se llaman y llamamos las clases intermedias, que en la sociología norteamericana pues se viene a acuñar como las clases medias. En la historiografía europea, la clase media era la del antiguo régimen, la que no era ni aristocracia ni clero, ¿no? Pero bueno, viene a significar lo mismo. Las clases intermedias o las clases medias surgen en la medida en que las ciudades crecen. Y eso nos permite, aunque sea muy brevemente, muy esquemáticamente, entender por qué en España se crea una coalición. Una coalición. Ahí está el sentido de la realidad. Una coalición política que no se sabe muy bien por qué, porque yo por lo menos, ahora después ustedes lo dirán, pero yo he estado buscando quién propuso lo de Frente Popular y no, al menos yo, las fuentes que yo he buscado no están muy claras, ¿no? Porque realmente unos hablaban de Frente Único, otros hablaban de Frente Obrero. Bueno, seguramente alguien acuñó ese término y en la prensa se utilizó y se acuñó, ¿no? Porque ni siquiera el Frente Popular Español se llamaba Frente Popular, ¿eh? Ahora veremos esto también. En ese proceso en el que el proletariado industrial se fortalece y en el que la clase media urbana se fortalece, se produce una transformación que da lugar a una confluencia, a una convocatoria, a una confluencia social, a un pacto interclasista. Por eso es tan interesante lo del Frente Popular, porque quienes insisten en la necesidad de la clase, hay que decir que los pactos interclasistas han provocado en la historia cambios formidables también. Y eso es lo que llamamos Frente Popular, es un pacto interclasista. ¿Y quiénes eran esas clases? Bueno, eran los partidos republicanos, que surgieron, yo diría que por cientos, a partir del año 26, pero especialmente a partir del año 30, 31, y los partidos obreros. Y en esa breve cronología, pues hay que situar que en abril de 1935, ese pacto interclasista se alcanza fundamentalmente porque hay un miedo que afecta tanto a la clase obrera como a las clases medias. A mí el término pequeña burguesía no me gusta, pero a las clases medias, que es el miedo al fascismo. En el año 34, la ultraderecha asalta el Parlamento francés
Y esta es otra de las claves. Nosotros no podemos entender nuestra historia en este tema, desde luego, sin hacer referencia a Francia. De manera que hay una conjunción de factores que hace posible ese pacto interclasista. Por un lado, en abril de 1935 se firma un pacto de conjunción republicana. Los partidos republicanos que representaban a esas capas medias, muy abundantes ya en las grandes ciudades, firman un pacto. Y se llama un pacto de conjunción republicana. ¿Quiénes intervienen? Bueno, de los decenas, si no centenares de partidos republicanos que existían, los tres fundamentales. Izquierda Republicana, que ya entonces se llamaba Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Nacional Republicano. El Partido Nacional Republicano era un partido muy pequeñito, un partido republicano muy pequeñito, pero que estaba liderado por Felipe Sánchez Román y Gallifa, que era catedrático en Madrid de Derecho Civil. Y esta es otra de las ideas que tenemos que retener para entender esto. Los partidos políticos anteriores, el conservador y el liberal, en la época de la Restauración borbónica, en realidad no eran lo que hoy llamamos un partido. En el Defensor de Granada, cuando se constituye el Partido Republicano Autónomo Granadino, se habla de los amigos de Pareja Llévenes, ¿no? Los amigos. Esto era un club de amigos. No tenían estructura partidaria, no tenían, en muchos casos, sede, no tenían estatutos, no tenían... Prácticamente eran un club de amigos, era una estructura muy abierta. Y además, tengamos presente que el concepto liberal hacía que el diputado tuviera autonomía, libertad. No estaba sometido a la disciplina del partido. Esto es una cosa que se ve mucho en el Ayuntamiento de Granada de la República, pero que también se ve en las Cortes. Los partidos no estaban sujetos a una disciplina de partido, estaban sujetos a su propia conciencia, eran libres, ¿no? El Partido Nacional Republicano, conforme se va confluyendo, porque hay por un lado una confluencia republicana y por otro lado hay una confluencia obrera. Esa confluencia obrera tiene varias motivaciones, varias razones, ¿no? Una de ellas, tal vez de las más significativas, es que la Tercera Internacional, porque entonces había internacionales, la Tercera Internacional decide, en esa época más o menos, que ante el avance del nazismo y el avance del fascismo, y ante el hecho evidente de que si los socialistas y los comunistas en Alemania se hubieran presentado juntos, no habría ganado Hitler. Esto, miren los números y lo verán. Llegan a la conclusión de que hay que dejar de llamar socialfascistas a los miembros de los partidos socialistas. Se le hizo la luz, ¿no? Se le hizo la luz. Es esto que hablaba antes del conocimiento social. Se le hizo la luz. Y entendieron que había que pactar con los socialistas, que los comunistas tenían que pactar con los socialistas. Porque existía un enemigo muy poderoso común, que era el fascismo. ¿Y quién lidera ese proceso de confluencia? El partido mayoritario de la izquierda en España, que era, con mucha diferencia, el Partido Socialista Obrero Español. De manera que el Partido Socialista Obrero Español, esto se sabe, y se ha escrito muchas veces, tenía como tres almas, ahora diríamos como tres almas, como tres tendencias, ¿no? Tres fracciones, ¿no? Y Prieto negocia con Azaña recuperar la conjunción republicano-socialista que en el año 31 había dado tan buenos resultados. El ala obrerista del PSOE, es decir, el ala sindical, Largo Caballero, secretario general de la UGT, era muy remiso a volver a refundar la coalición republicano-socialista. Pero Largo Caballero también hace de puente
con el Partido Comunista de España, que dicho sea de paso, entonces era una cosa minúscula. Muy activos, muy activos, ¿no? Había pasado una época de formación a partir del año 21, donde las posiciones extremadamente dogmáticas del grupo de Villejos y todo esto que se conoce, los había aislado completamente de la realidad, pero hay una nueva dirección, ¿no? Pepe Díaz, Paladeo sevillano, y el Partido Comunista de España acepta pactar con el Partido Socialista para crear una coalición electoral. Porque esto hay que entenderlo, es que es tan simple que parece imposible que no se entienda. Pero para poder gobernar, para poder cambiar las relaciones sociales, para poder cambiar el origen, el destino, la realidad del pueblo, de la gente, primero hay que ganar las elecciones. Porque si no se ganan las elecciones, tú puedes tener un programa fantástico, maravilloso, pero no lo puedes implementar. Azaña decía, y no por sí mismo, que una cosa era ser político y otra cosa era ser gobernante. Eso ustedes lo pueden extremar hasta donde quieran, de contexto, pero lo que quería decir Azaña en ese sentido es que para gobernar, ¿no?, hay que ganar elecciones y hay que estar cada día peleando con lo que Galdós llamaba la oligarquía ecléctica. Galdós, a este proceso de transformación en que la burguesía española termina siendo aristocrática, la burguesía española, en cuanto que podía pedir un título al rey, y como la monarquía tenía las finanzas muy mal, y cobraba, ¿no?, por esos títulos, los vendía, ¿no? Aquí, por ejemplo, Agrela, ¿no?, Agrela Moreno, Mariano Agrela Moreno, que era uno de los más ricos de esta ciudad, con muchísima diferencia, más que los de Villa de Costa. El can de los Agrela, que hace Mariano Agrela Moreno, en cuanto que acumula unos cuantos cientos de millones, pues compra un título y el conde de Agrela. Y por eso Galdós le llama a esa forma de entender, ¿no?, la burguesía española, que se hace aristocrática, le llama oligarquía ecléctica. Pues bien, el 15 de enero de 1936 se firma el pacto de la coalición electoral, porque, insisto, lo que se firmó fue un pacto, que era un pacto electoral, que no tenía ni programa, pero eso era muy frecuente entonces. Eso de programa es muy posterior. El Frente Popular francés sí tenía programa, pero ahora después, si acaso, trataremos de hacer una comparación entre el Frente Popular español y el francés. Pero el 15 de enero de 1936 se firma el pacto de coalición electoral entre los republicanos de izquierdas, es decir, los herederos de los liberales progresistas que nunca consiguieron gobernar y cuando lo conseguían se olvidaban de sus reformas políticas, con los partidos, con el Partido Socialista. El pacto se firma con el Pacto Socialista. Y el pacto se amplía, y esto lo consigue, por una parte, Prieto, por otra parte, Largo Caballero, por otra parte, Besteiro, lógicamente. Se amplía a otras fuerzas como era el Partido Comunista de España, como era el POU, ¿no?, de unificación marxista, y el Partido Sindicalista. El Partido Sindicalista es una escisión de la CNT, del sector encabezado por Ángel Pestaña, que esa es una de las grandes diferencias entre el Frente Popular Español y el francés, ¿no?, que en España la clase obrera, la plebe, en todas las insurrecciones, empezando por los comuneros de Castilla, la burguesía siempre en sus procesos revolucionarios contra la aristocracia utilizaba la plebe, claro, como fuerza de choque siempre. La utilizó tantas veces que la plebe desarrolló una alergia absoluta a los políticos. Y la CNT en Granada era el 75%
de la afiliación obrera en 1931. Y la CNT solo tenía un militante que no era obrero manual, que era Benito Pavón Suárez de Urbina, o de la Red, que era abogado, era su abogado laboralista. Pero aquí hay un problema muy serio, y es que la clase obrera no se fía de los políticos. Y como no se fía de los políticos porque la han traicionado durante todo el siglo XIX, decide abstenerse de hacer política. Por suerte hubo un sector de la CNT que fue encabezado por Ángel Pestaña. En la CNT, como en todos los sitios, había 3 sectores, eso se sabe también, porque siempre Antonio Elorza tiene un libro de 600 páginas dedicado a la CNT y se explica perfectamente cómo había 3 fracciones, ¿no? Y Ángel Pestaña era el sector de la CNT que consideraba más anarcosindicalista y que consideraba que en el momento histórico, porque hay que conocer el momento histórico y saber interpretarlo, era necesario hacer política. Y para que todo eso se diera, de nuevo hay que volver a la historia de España. Y hay que volver a un momento que pudo ser fundacional de nuestra historia, que es la Constitución de Cádiz de 1812. En la Constitución de Cádiz hay muchos fenómenos llamativos. Las circunstancias de Cádiz, los franceses pegando cañonazos, los británicos con la armada suministrándole a los gaditanos todo lo que necesitaban. Pero lo curioso de la Constitución de Cádiz es que el pueblo de Cádiz intervino en la discusión de la Constitución. Allí en lo de la iglesia esta, ¿no?, de Beni, San Felipe Neri, allí que estaba desacralizada. Allí, esto lo cuenta Galdós de Maravilla, allí el pueblo de Cádiz intervenía en los debates sobre la Constitución. Es un caso único, es un caso único, que el pueblo intervenga en la discusión de una Constitución. Pues bien, esa Constitución, en su artículo 2 decía: la nación, otro detalle importante, la nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia o persona. Claro, es que esto rompe con una visión patrimonialista. El patrimonio de la nación era del rey o de la reina. Isabel II, cuando tiene que irse, dice que el 50% del patrimonio es suyo y que se lo quiere llevar. Sin embargo, en 1812 la Constitución de Cádiz decía que no, esta nación no era de ninguna familia. Era independiente, era hasta independiente del Estado Vaticano, porque ese es otro de los problemas serios. Es que la soberanía siempre ha estado limitada por el Estado Vaticano, que es un Estado tradicionalmente de los más potentes que ha habido en Europa. Y cuando se hablaba de la soberanía nacional, lo que se estaba también hablando era de la soberanía frente al Estado Vaticano, que adoptaba la forma de Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero era un Estado. Por lo tanto, se rompe con la visión patrimonialista y se habla de la nación, un elemento constitutivo, básico, la nación. Estamos hablando del liberalismo para entender el Frente Popular. Josep Fontana, en el volumen 6 de la Historia de España, titulado Tiempos del liberalismo, a la hora de hacer un balance del liberalismo en el siglo XIX, considera, al final, ¿no?, del libro, que los problemas fundamentales fueron los siguientes. Primero, Josep Fontana. Primero, un débil proceso de nacionalización.
O sea, acabamos el siglo XIX con un débil proceso de nacionalización, de sentimiento de identidad nacional, que cómo se construía a través de la escuela, que fue como lo hizo Francia, a través de la escuela. La escuela para desarrollar ese sentimiento nacional, no nacionalista, sino nacional, tener conciencia nacional. Se requería una escuela que creara un sustrato cultural común. Como la escuela nunca fue materia de los estados liberales, porque la escuela se la dejaba a la iglesia y la iglesia se la dejaba al sacristán, eso también está estudiado, nunca en el siglo XIX se llegó a tener una auténtica conciencia nacional. En un momento de las Cortes de Cádiz, en que existe en todas las regiones de España un fuerte sentimiento nacional español. No se olviden de que el general que defendió Girona, Álvarez, era de Granada. En las Cortes de Cádiz es una oportunidad ciertamente de crear una auténtica conciencia nacional. Y para eso la escuela tenía que haber sido nuestro. La segunda razón que establece como límite son los límites del crecimiento agrario. Era una sociedad agraria, se habían hecho reformas agrarias liberales, y esas reformas agrarias liberales lo que habían hecho ha sido concentrar aún más el poder de la tierra y por tanto el poder de la economía en una oligarquía cada vez más poderosa. El tercer elemento es el miedo a la industrialización. Porque como decíamos antes, la oligarquía ecléctica que decía Galdós tenía mucho miedo a la revolución social. Y de hecho los liberales progresistas nunca llevaron a efecto sus reformas políticas porque temían a la plebe. Temían a la plebe. Y temían que si se hacían reformas políticas del tipo pasar de ser un voto censitario, donde votaban 7.000 personas en un país que tenía 12 millones, a que en vez de que votaran 10, 12.000, votaran 100.000, que era lo que pedían los liberales progresistas, eso podía generar un Estado que desbordara a través de la excitación de la plebe el Estado social liberal. Y el cuarto es el fracaso de la educación pública. Durante la mitad del siglo XIX en las Cortes españolas nunca, digo así, rotundo, nunca se habló de educación. Nunca. Lo mismo que ahora, ustedes, observen, en los debates electorales que ahora se dan, nadie, salvo el PNV, habla de investigación científica. Solo el PNV. Entonces, nadie hablaba de educación. Hasta la Ley Moyano de 1857. Y la quinta causa es una política sin participación. Claro, existía un sistema electoral censitario y caciquil donde votaban muy poquitos. Entonces, ¿cómo queríamos que el obrero, el jornalero andaluz, o de Toledo, o de Salamanca, o de Ciudad Real, o de Extremadura, donde eran evidente el latifundio, se sintiera español si nunca se le había dado la oportunidad de participar políticamente? Todo eso es nuestra historia del siglo XIX, todo eso y mucho más, claro. Y la gente lúcida, ¿qué decía la gente lúcida? La gente lúcida, como Santiago Ramón y Cajal, médico en Cuba, lo digo por el origen de los generales que dieron el golpe del 36. Santiago Ramón y Cajal reclamaba que el país que paga, trabaja y calla, se organizara políticamente, hablara e impulsara su voluntad, todo cambiaría. Esto es el Frente Popular.
Esto es el Frente Popular. Por lo tanto, hay antecedentes de en qué momento se crea esa confluencia entre fuerza obrera y pequeño-burguesas, a partir de la Semana Trágica de Barcelona en 1909. En 1909, Galdós, que iba a ser Premio Nobel de Literatura en 1912, pero el Estado Vaticano, en su versión española, le organizó tal campaña internacional que la Academia Sueca se retractó, pero nos quitaron un Premio Nobel de Literatura. Galdós era el líder en esa coalición republicano-socialista por parte de los republicanos. Y Pablo Iglesias Pose era el líder, obviamente, del Partido Socialista. A partir de ahí se crea una conjunción y sacan unos cuantos diputados en 1910, en 1914, en 1916, en 1919, muy poquitos, porque ya saben ustedes que el sistema del turnismo, ¿no?, pues hacía que el gobierno eligiera al Parlamento. Esto es así, el gobierno elegía al Parlamento, no el Parlamento elegía al gobierno. El gobierno elegía al Parlamento a través de la ley del encasillamiento. Y por lo tanto, toda esa situación genera el que haya una lucidez mental, ¿no?, en las élites políticas pequeño-burguesas y obreras, y se entienda que hay que coordinarse. Pero ahora hacemos un salto y vamos acuérdense que todo esto tenía que ver sobre el conocimiento de los socios. Verán, les voy a leer una entrevista que publicó el Defensor de Granada el 25 de marzo de 1930, en un apartado que llevaba Nicolás G. Domingo, un periodista del Defensor, que se llamaba Conversaciones Eutrapélicas. Eutrapélicas, yo lo he buscado, significa es el modo agradable, gracioso y afable en el trato común con otras personas, es también la simpatía en la conversación con facilidad y buen sentido del humor. Bueno, eso significa eutrapélicas. Y este periodista le hace una entrevista a Fermín Camacho López. Fermín Camacho López era el padre del Fermín Camacho que los que tenemos mucha juventud acumulada conocimos, que era catedrático de Derecho Romano, ¿no? Derecho Romano, y que, dicho sea de paso, fue uno de los pocos catedráticos de Derecho que trató bien a los estudiantes detenidos por la Brigada Político-Social, que parece ser incluso que iba a la prisión a visitarlos y les hizo un trato, esto me lo contaba Manolo Monereo, ¿no?, que Fermín Camacho era de los pocos catedráticos de Derecho que tuvo diferencias con los presos políticos de Soares. Pues Fermín Camacho López era el padre. Y para que lo entendamos en pocas palabras, era el abogado de la élite. Era el abogado, estaba en todos lados. Era el abogado de todo, ¿no? Entonces, el periodista le pregunta, le repito la fecha, 25 de marzo de 1931. El periodista le pregunta, ¿qué me dice usted de la cuestión de monarquía y república? Respuesta de don Felipe: no hay tal cuestión. El pueblo es monárquico e incondicional de los políticos monárquicos. Si viniera la república, tendríamos enseguida el soviet y la anarquía. Entonces, ¿usted no cree posible la implantación de la república en España? Respuesta: eso es imposible. Eso es imposible. Hoy estamos en el siglo XX. Además, el pueblo no está preparado para esas novedades. Y de las próximas elecciones municipales, ¿qué piensa de los republicanos y socialistas? Esos no sacan ni 10 concejales. ¿Qué confianza va a tener el pueblo en ellos si no saben ser políticos, ni tienen experiencia política? Entonces empieza
a mencionar que si Otero sabe ginecología, que si Palanco sabe historia, que si García Duarte sabe oftalmología o pediatría, ¿no? Y esto lo decía un candidato del partido de centro, centrista, ¿no? De Cambó, pues eso, unos días antes de las elecciones de... Y ahora les voy a dar otro salto. Y les voy a mencionar una noticia que salió en el Defensor de Granada el 22 de febrero de 1936. 22 de febrero de 1936. El titular de la noticia es: al salir del penal, Companys, Lluís, Comorera y otras personalidades catalanas vitoreadas con entusiasmo en Córdoba. Y epígrafe, ¿no? El subtítulo. Se entiende que habla Companys. Estamos donde estábamos y seremos lo que fuimos. Córdoba 22. Noticia. Los señores Companys, Lluís y Comorera llegaron de madrugada a esta capital y se hospedaron en el Hotel Simón. Esta mañana, tan pronto como se conoció la noticia, se situaron frente a la puerta del hotel numerosos grupos que vitorearon al señor Companys, a la República y a Cataluña. Requeridos por los aplausos del público, estamos hablando de Córdoba, acuérdense, Córdoba. Requeridos por los aplausos del público, el señor Companys y sus compañeros se asomaron a uno de los balcones del edificio, siendo acogida su presencia con entusiasmo. El señor Companys se expresó de la siguiente forma: podéis suponer que después de las emociones sufridas por mis compañeros y por mí, no acierto a expresar mis sentimientos. Este señor y sus compañeros habían salido del penal del puerto de Santa María porque el pueblo de Santa María, del puerto de Santa María, había tomado la cárcel y había abierto las puertas y había sacado a los presos políticos. Yo quisiera pediros benevolencia y que os hicieseis cargo de que mi situación no me permite la exposición del pensamiento. He de lamentarme de la forma un poco extraña de nuestra liberación, que no nos ha permitido despedirnos de los compañeros y camaradas de la Baja Andalucía, que han tenido con nosotros las máximas atenciones, que si eran necesarias por el amor, nos ha fortalecido de una manera indiscutible. Os digo que yo he de volver. Este es un país de dolores, y donde hay un dolor, hay un hermano nuestro. Habréis oído hablar mucho de nuestro separatismo. Somos hombres que llevamos en nuestra alma el amor a la libertad y a nuestra patria. Queremos la libertad de nuestro pueblo, pero también trabajamos por la libertad de todos los pueblos y de todos los hombres. Estamos en un momento difícil y glorioso para la República. Nosotros, los hombres de izquierda y los hombres de gobierno, sabemos poner la responsabilidad a la altura de nuestro deber. Nadie piense que nos anima a propósito de venganza, y que nadie dude tampoco de nuestros propósitos se cumplirán realizando una obra de gobierno seria, generosa y tolerante, porque la tolerancia es la flor más exquisita de la democracia. Hay hombres en el poder que tienen nuestra confianza y nuestra emoción. Han tenido una responsabilidad en la campaña preelectoral y están ya en el poder. Estos hombres necesitan un tiempo para desarrollar la obra que España requiere. No el Estado español. No el Estado español. España. Que España requiere. Darle esa tregua, ese margen de confianza con el fin de que pueda dar frutos óptimos. Yo os pido que os disolváis con orden y que deis vuestra confianza
al gobierno constituido y que seáis fieles guardadores de la paz para hacer la labor que España necesita de una manera urgente. ¡Viva Andalucía! Los manifestantes le ovacionaron en coro y contentaron con vivas a Cataluña, a la República y a España. Y ahora, para terminar, hay que empezar. O sea, ahora es cuando empieza el Frente Popular. Ahora es cuando empieza el Frente Popular. El Frente Popular, el 16 de febrero de 1936, hace un manifiesto. Y en ese manifiesto se ponen claramente los puntos de acuerdo y los puntos de desacuerdo. Yo les ruego que entren en el periódico El Socialista, que es donde yo he encontrado el programa que mejor se puede leer, que mejor se puede ver, y vean el manifiesto electoral de las izquierdas, que es como se llamó, el manifiesto electoral de las izquierdas. Y verán ustedes, el manifiesto tenía 10 puntos. El primero era la amnistía, lo voy a decir muy brevemente, acuerdo total. En el punto de la amnistía, acuerdo total. En el restablecimiento del imperio de la Constitución, acuerdo total. En el punto tercero, que era el régimen agrario, desacuerdo total. Ahora lo leeré para que ustedes vean lo que era el manifiesto de las izquierdas. Desacuerdo total. En el régimen industrial, acuerdo total. En el régimen de obras públicas, desacuerdo total. En el régimen de hacienda y banca, desacuerdo total. En la legislación social, desacuerdos parciales. En la enseñanza, acuerdo total. En la legislación autonómica, acuerdo total. Y en la política internacional, acuerdo total. Entonces, vamos a ver algunos puntos en los que en el manifiesto se pone negro sobre blanco lo que piensan los partidos republicanos y lo que piensan los partidos obreros, insisto, en esta negociación, representados por el Partido Socialista. Punto 3. El régimen agrario. No se acepta por los republicanos la nacionalización de la tierra. Los republicanos no aceptan el principio de la nacionalización de la tierra y su entrega gratuita a los campesinos, solicitada por los delegados del Partido Socialista. Consideran convenientes las siguientes medidas que se proponen para la reducción del campesino y del cultivador medio y pequeño, no solo por ser obra de justicia, sino porque constituyen la base más firme de reconstrucción económica nacional. Primero, como medidas de auxilio al cultivador directo, rebaja de impuestos y tributos, represión especial de la usura, disminución de rentas abusivas, intensificación del crédito agrícola, revalorización de los productos de la tierra, especialmente del trigo y demás cereales, adoptando medidas para la eliminación del intermediario y para evitar la confabulación de los harineros. Estímulo del comercio de exportación de productos agrícolas. Segundo, como medidas para mejorar, y así sucesivamente. Toda una serie de puntos en el que los partidos republicanos proponen medidas concretas partiendo del desacuerdo con la nacionalización de la tierra que propone el Partido Socialista. En el régimen industrial había acuerdo total y en el régimen de obras públicas, atentos. Los republicanos no aceptan el subsidio de paro. No. Los republicanos consideran la obra pública no solo como modo de realizar los servicios habituales del Estado o como mero método circunstancial e imperfecto de atender al paro, sino como medio potente para encauzar el ahorro hacia las más poderosas fuentes de riqueza y progreso,
desatendidas por la iniciativa de los empresarios. Entonces se proponen, por el Partido Republicano, una serie de medidas. E insiste, los republicanos no aceptan el subsidio de paro solicitado por la representación obrera. Entienden que las medidas de política agraria, las que se han de llevar a cabo en el ramo de la industria, las obras públicas y en suma todo el plan de reestructuración nacional, ha de cumplir no solo su finalidad propia, sino también el cometido esencial de absorber el paro. Disminución del paro, crear empleo, podríamos decir. El punto 6. El régimen de Hacienda y Banca es rechazado por los republicanos la nacionalización de la banca. No aceptan los partidos republicanos las medidas de nacionalización de la banca propuestas por los partidos obreros. Conocen, sin embargo, que nuestro sistema bancario requiere ciertos perfeccionamientos si ha de cumplir la misión que le está encomendada en la reconstrucción económica de España. Como mera enumeración ejemplar, señalamos la siguiente medida. Entonces hay 3 medidas concretas que los republicanos proponen. Acuérdense, en el viejo régimen solo pagaban impuestos el tercer estado, la plebe. Y eso es una constante histórica en España. Conseguir que la aristocracia, que la burguesía pague impuestos ha sido la lucha durante siglos de todas las fuerzas progresistas de este país. Tengan presente que el primer impuesto sobre la renta en España es de 1932 y estaban exentos todos aquellos que ganaran más de 100.000 pesetas. Es decir, afectaba solo a 5.000 personas, de las que 3.000 no declararon. Es una constante histórica conseguir que la burguesía, del tipo que sea, latifundista, industrial, financiera, terrateniente, la que sea, especuladora, de Bitcoin, lo que ustedes quieran, pague impuestos en este país. Ha costado sangre, sudor y lágrimas. Y seguramente todavía queda mucho por hacer. Entonces, uno de los puntos que planteaban los partidos republicanos es la enésima reforma fiscal, ¿verdad? La enésima reforma fiscal. Pero vayamos al punto 7, legislación social. Se rechaza el control obrero. Insisto, esto es el manifiesto, Esto es el manifiesto de la coalición que pasó a llamarse popularmente Frente Popular, que era una alianza interclasista y que entendían, y yo esto lo he hablado con diputados del Frente Amplio en Uruguay de hoy, que me han dicho, mira Roque, no te pienses que esto que hicieron el Frente Popular en España es una mala opción, porque es mucho peor hacer un programa de acuerdo y después no cumplirlo. Entonces es mejor que quede claro en qué estamos de acuerdo y en qué estamos en desacuerdo. Y después que cada uno intente convencer a la mayoría para que se haga la política que corresponda. Porque eso es cultura democrática. Eso es cultura democrática. El apartado 7, legislación laboral, se rechaza el control obrero. La república que conciben los partidos republicanos no es una república dirigida por motivos sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertades democráticas impulsado por razones de interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definición, por esa razón, la política republicana tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite máximo que permite el interés general de la producción,
sin reparar, fuera de este tope, en cuanto sacrificio hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos. No aceptan los partidos republicanos el control obrero solicitado por la representación del Partido Socialista. En la enseñanza había acuerdo total. Y fíjense lo que decía. La enseñanza, atributo indeclinable del Estado. Este ya no es un Estado liberal, este es un Estado social. Este es un Estado que asume como tarea propia la educación. En la legislación autonómica, acuerdo total, y en la política internacional, acuerdo total. Y ahora ya para terminar, les voy a leer, y yo he metido en el nombre, he metido la profesión, esto no aparecía en el manifiesto, esto lo he puesto yo para que veamos, ¿no? Les voy a leer ahora quiénes firmaban este manifiesto. Por Izquierda Republicana, Amós Salvador, arquitecto. Por Unión Republicana, Bernardo Giner de los Ríos, arquitecto. Por el Partido Socialista Obrero, Juan Simeón Vidarte, abogado. Y Manuel Cordero, panadero. Por la Unión General de Trabajadores, Francisco Largo Caballero, estuquista. Esto me costó saber qué era esto, pero y que Largo Caballero era estuquista, pero era estuquista. Por la Federación Nacional de Juventudes Socialistas, José Cazorla, chofer. Por el Partido Comunista, Vicente Uribe, metalúrgico. Por el Partido Sindicalista, Ángel Pestaña. Ángel Pestaña era tropecientas cosas y trabajó en tropecientas cosas, pero parece ser que la que más trabajó fue de relojero. Por el Partido Obrero de Unificación Marxista, Juan Andrade, periodista. Partidos republicanos, arquitectos. Partidos obreros, en su mayoría obreros. Muchas gracias por su atención.